siempre cuando se votaba en la OEA. Ahora vimos que la propuesta venezolana no recogió sino 2 o 3 del Caribe, inclusive la visita del presidente Maduro a Jamaica y Trinidad, que hubieran podido tenerlos cerca de nosotros por esa diplomacia petrolera, no escogieron la tesis venezolana, sino se plegaron a la propuesta que México y Argentina habían presentado. El petróleo, cómo aprovecharlo en función de una diplomacia, pero también cómo racionalizar cuando bajó la producción, porque habían contratos muy agradables para Cuba, por ejemplo, para el Caribe. ¿Es posible cambiar esa política? Sí, bueno, mira, todo es revisable, por supuesto, y todo es corregible. El petróleo, hay que destacar, es la única materia prima de mayor peso en lo que a geoestrategia se refiere. Es decir, por ser la materia prima más importante, más destacable para el mundo desarrollado, es un arma política. Y hoy en día los países eminentemente petroleros, como el caso venezolano, incluso algunos no eminentemente petroleros también, el petróleo forma parte de su condimento o forma parte de su política exterior, es decir, de su diplomacia, lo que llamamos la diplomacia petrolera. Y yo estoy de acuerdo con esto. Yo creo que nosotros debemos ejercer el peso que nos corresponde tanto en la subregión como en la región, en Centroamérica, en el Caribe, en el continente, en el mundo, partiendo, por supuesto, de una premisa cierta, que es que somos un país eminentemente petrolero y que tenemos una de las mayores reservas petroleras del mundo, independientemente de que sean extrapesados. Pero bueno, en todo caso, estamos allí ubicados entre los países de mayores reservas probadas. Ahora bien, Venezuela siempre ha utilizado el petróleo como parte de su política exterior para definir su diplomacia venezolana y eso es lo que nos ha dado en parte una ubicación en la comunidad internacional. Y bueno, y la hemos ejercido. En este caso, utilizar el petróleo para impulsar, para estimular, para propiciar e impulsar la tan ansiada integración latinoamericana, o suramericana, o regional, o subregión, o en este caso centroamericana, y del Caribe a mí me parece bastante apropiado. Ahora pareciera... Lo que Venezuela no puede caer es en utilizar el petróleo y llevar allí el condimento un poco así del chantaje, que yo te proporciono gasolina o aceite o crudo en la medida en que usted muestre su incondicionalidad conmigo ante la OEA o en la ONU, donde sea, o en Mercosur, etcétera. Porque a la hora de chiquita, como estos momentos bastante atribulados del mundo petrolero, donde los precios han caído, donde Venezuela ha disminuido su producción petrolera y por lo tanto tiene menos capacidad de exportación y de suministrar esa materia prima con contratos preferenciales, bueno, pues entonces el mundo o esos supuestos aliados empiezan un poco a tornarse de espaldas o a mirar hacia otro lado. Estados Unidos también juega su política petrolera y se le ha acercado al Caribe a dar petróleo que Venezuela no puede dar en este momento. Entonces hay un juego también de todas las potencias en esta materia. Pero por supuesto, la misma política que ejercemos nosotros la ejerce Estados Unidos y la ve cualquier otro país, así no sea exportador de petróleo como el caso de Estados Unidos, pero es el mayor consumidor de petróleo y es el segundo país mayor productor de petróleo también. ¿Qué estamos exportando o dando en condiciones especiales a Cuba y al Caribe? Bueno, no, a Cuba se le sigue suministrando crudos y, 100.000 barriles. Y algunos derivados. 100.000 barriles. No, en estos momentos ese suministro a Cuba ha bajado, está ubicado en 87.000 barriles diarios y al Caribe se le está suministrando unos 154.000 barriles. Eso ha venido recortándose en honor a la verdad, ha bajado de 250 a 134, 144 en el caso del Caribe y a Cuba de 118, 120 que se le llegó a suministrar, estamos ahorita en 87.000. Pero Cuba anda en otra línea. Incluyendo derivados y crudo propiamente. Ahora, Cuba anda en otra línea que seguramente también en materia petrolera conversa con Estados Unidos. Bueno, por supuesto, porque es que Estados Unidos amenaza con seguir aumentando su producción doméstica en la medida de que algunos yacimientos de lutitas soporten los bajos precios del crudo. Además, este leve aumento de estas semanas, que para mí no pasará más allá de la última semana de junio, por supuesto da cierto aliento a algunos yacimientos de lutitas o de esquistos que tuvieron que cerrar cuando el nivel de precio del petróleo llegó a principios de este año a nivel alrededor de los 30. Pero esto le da un pequeño oxígeno. Lo que pasa es que los inversionistas petroleros, tanto norteamericanos como no norteamericanos, saben que este respiro un poco del aire de ciertos precios más o menos en ascendencia del crudo
es muy relativo, es muy coyuntural, es de una circunstancia muy específica porque se debe a 3, 4 elementos, repito, que se lo doy. Primero, debido básicamente a una reducción forzada por el incendio forestal ocurrido en Canadá en la zona de Alberta. Eso ha reducido la producción de la zona de Alberta en 800,000 barriles. También el sabotaje petrolero de Nigeria redujo su producción cerca de 700,000 barriles. La huelga petrolera en Kuwait la redujo casi en 200,000. La voladura de los oleoductos de Colombia redujo casi en 400,000 barriles. Total que hay un montón más o menos, toda una cesta de casi 2 billones de barriles por la que han estado recortados de la oferta. Esto lo que nos ayuda reafirma a quienes tenemos la tesis de que solo los precios se corrigen con un recorte de producción. En este caso involuntario o forzado, pero en todo caso se ha producido el recorte y los precios se han recuperado, pero repito, eso va a tener su corrección a la baja en unas 3, 4 semanas. Bueno, mañana usted va a hablar de este tema también con la Academia Euroamericana para jóvenes que están estudiando diplomacia, relaciones internacionales y que quieren aprender lo que es la política internacional. Por cierto, esos fines de semana se dedican a estudiar, tienen los teléfonos en pantalla si quieren participar en ese tipo de conversatorio, porque el petróleo es fundamental. Y para terminar ya y cerrar, el Medio Oriente, ¿por qué no ha subido el petróleo con la guerra en el Medio Oriente? Bueno, no ha subido simplemente porque hay variables estructurales que tienen más peso que estas variables coyunturales de tipo geopolítico, que están vinculados, por supuesto, con la guerra o con las tensiones militares en el Medio Oriente. Eso es una variable coyuntural de tipo político, pero tiene más peso, mucho más peso, una sobreoferta petrolera y una sobreproducción petrolera. O sea, a la hora de equilibrar entre una variable que puede alentar la subida de los precios, como son los elementos guerreristas, por llamarlo así, el Medio Oriente, y una sobreoferta petrolera que puja los precios hacia la baja, tiene más peso, repito, una sobreproducción que se convierte a su vez en sobreoferta cercana a los 3 millones de barriles. Y el mercado, lamentablemente, por supuesto, obedece a todo ese balance que se hace entre variables positivas y negativas, coyunturales, estructurales y de toda naturaleza, porque es el mercado petrolero a la hora de lo que es la formación del precio del petróleo. Bueno, muchísimas gracias a Rafael Quiroz, economista petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, precisamente en la Escuela de Estudios Internacionales. Nosotros seguimos en otro escenario y con otras informaciones. Ya regresamos.